Entre el dolor y la esperanza, desde Venezuela al día, seguimos en cobertura especial de la catástrofe que golpea a este país, 8 días después del doble terremoto. Estos son nuestros titulares. Una semana después de la tragedia, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anuncia duelo nacional por víctimas del doble terremoto. Sobrevivieron al doble terremoto, pero lo perdieron todo. El drama entra en otra etapa. Miles de venezolanos se quedaron sin hogar, sin patrimonio y sin el esfuerzo de toda una vida. Indignación nacional por oficiales acusados de robar pertenencias mientras buscaban sobrevivientes. De maltratado a héroe, la historia detrás de Tsunami, el perro rescatista que devolvió la esperanza a Venezuela. El misterioso cielo rojo que alarmó a Venezuela tiene una explicación que muy pocos conocen. Una semana de espera, una semana de dolor. El doble terremoto que redujo a escombros el norte de Venezuela ha dejado hasta ahora más de 2.000 muertos y 10.000 heridos. Hoy, cuando el país vive entre morgues colapsadas y familias desesperadas, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anuncia 7 días de duelo nacional. El luto oficial llega tarde, según algunos sectores y la propia población afectada, que en medio de cuestionamientos exige respuestas. Venezuela inició 7 días de luto nacional. La medida entró en vigor este miércoles a las 6 de la tarde, justo cuando se cumple una semana del doble terremoto que ha dejado más de 2.000 fallecidos y más de 10.000 heridos en el norte del país. El decreto anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, busca rendir homenaje a las víctimas y acompañar a las familias que aún esperan noticias de sus desaparecidos, mientras continúan las labores de rescate. Sin embargo, el anuncio llega en medio de cuestionamientos. Muchos se preguntan por qué el luto nacional no fue decretado en los primeros días de la tragedia, cuando el país ya enfrentaba cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de damnificados. El gobierno asegura que la prioridad fue la respuesta a la emergencia. Mientras tanto, el país sigue llorando a sus víctimas. El luto oficial comenzó este miércoles, pero para miles de familias el duelo empezó desde el primer minuto del terremoto. No todos los que sobrevivieron al terremoto pudieron regresar a casa. Para miles de ellos, su hogar ya no existe o se convirtió en un lugar demasiado peligroso para volver. Hoy duermen en las calles, en sus vehículos, en refugios improvisados o en casa de familiares y amigos, aferrados a lo poco que lograron rescatar. Mientras unos siguen buscando a sus seres queridos entre los escombros, otros denuncian que la ayuda oficial avanza con lentitud y todavía no llega a todas las zonas afectadas. Esta es la historia de quienes lo perdieron todo y de quienes aún no saben cuándo podrán volver a empezar. Mierda, weón. Qué loquera, weón. Este joven corre desesperadamente para salvar su vida, en una carrera que parece no tener fin. Logra escapar de la muerte, pero no puede salvar lo que más amaba, su hogar. Acabó con el edificio. Él sobrevivió, pero su vida cambió para siempre. Como él, miles de familias
Vieron desaparecer en 39 segundos el esfuerzo de toda una vida. Todo esto en un país donde casi la mitad de la población ya vivía en la pobreza. Una joven mostró lo que quedó de su apartamento tras el inédito terremoto y comentó en sus redes sociales. Juraba que este año sería el mejor y está acabando conmigo mental y emocionalmente. Este año conocí la versión más triste de mí. El terror que viví no fue nada normal y el ver cómo se destruye mi hogar, lo que tanto me costó construir, no fue nada fácil. Qué fácil es decir, marica, dale gracias a Dios. Lo material se recupera. Marica, ¿de qué país tú estás hablando? Es Venezuela, brother. Es Venezuela. Tú sabes lo que tú te tienes que partir el lomo para tenerlo mucho o poquito. ¿Qué tienes? Hay gente que está llorando desconsolada. He visto unos videos que me parten el alma. Porque es que lo perdieron todo. Bueno, les enseño mi casa. Así está mi casa. Estamos bien. Gracias a Dios. Estamos bien. Estamos súper bien, gracias a Dios. Así quedó esto. Pero estamos bien, mis hijas están bien, todos estamos cool. Estamos bien, todos estamos bien. No estábamos en la casa. Estamos llegando y estamos viendo esto, pero solo material. No solo perdieron una casa, perdieron el lugar donde guardaban sus recuerdos, el esfuerzo de toda una vida y la tranquilidad que creían tener. Hoy su techo es el cielo, parques, plazas e incluso las márgenes de autopistas bloqueadas se han convertido en su único refugio, mientras esperan una nueva oportunidad para empezar de cero. Para que tengan idea cómo se vino este edificio abajo. Esta es la escalera de emergencia y esto es el ascensor. Si yo hago esto, aquí así, imagínense, así. Esto es el piso, el ascensor, escalera de emergencia. Este edificio se la dio. Nadie sabe con certeza cuántas personas se quedaron sin hogar. Lo cierto es que miles no se atreven a regresar a sus viviendas. Vamos a ver, mi Dios. Bendíceme, protégeme, por favor. Bendíceme, protégeme, mi Dios. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Una grieta en la pared, una columna fracturada o una escalera dañada les hace sentir que volver podría costarles la vida. Toda esta gente necesita ayuda. Estamos buscando la manera de ver cómo se apoyan con agua, comida, pañales, porque hay niñitos que están en la calle. Este edificio grande que usted ve aquí sufrió lesión. Del otro lado no se ve, del otro lado tiene lesiones del edificio. Hacia allá abajo esa calle que ves aquí, que está cerrada, el puente también sufrió lesiones. Entonces, bueno, buscamos la manera de ver cómo le damos respuesta y soluciones a estas personas también que necesitan muchísimo apoyo para pasar estos días y ver cuál va a ser la solución rápido. Marci, ¿te quedaste sin casa? No, tengo mi apartamento, pero hay unos que no, que tienen el apartamento agrietado y las bases de abajo están dañadas. Por eso no quieres subir. Tengo miedo, es un terremoto. ¿Cuántos días tienes en la calle, Marci? Como 5 días alrededor, pero no tengo el almanaque. Tenemos aquí como 5 o 6 días aquí en calle prácticamente sin protección de nuestro hogar.
Conversamos con vecinos que hoy viven en la calle. El urbanismo sufrió graves daños, la estructura, y bueno, no podemos estar. Han venido algunos de defensa civil, ingenieros civiles, que han dicho que bueno, que por ahora no se puede estar allí durante unas 72 horas. Y lo que le pedimos a las autoridades es que se apersonen hacia el lugar para ver qué va a pasar con nuestra situación. Pero el drama no termina con quienes lo perdieron todo. También hay miles de familias que no saben si sus casas siguen siendo seguras. Estructuralmente, lo que se ve mal, el edificio, la junta de dilatación funcionó bastante bien. El edificio no presenta ningún riesgo estructural aparente. Se recomienda investigación profunda. En La Guaira, el estado más golpeado por el terremoto, las familias también en la calle o refugios se protegen con sábanas, cartones y bolsas plásticas mientras esperan ayuda. Esto que ven para acá abajo son los 10 pisos que se cayeron. 10 pisos hacia abajo. El 7, el 6 y el 5 le cayeron al piso 4. Los edificios reducidos a escombros dibujan una tragedia que podría ser mucho mayor de lo que reflejan las cifras oficiales registradas día a día en la semana. Imágenes satelitales de la NASA muestran 58.000 edificios dañados por los terremotos en Venezuela. En Caracas, el terremoto marcó un mapa del dolor. Los Palos Grandes, Altamira, San Bernardino, Bellocampo. Pero es en La Guaira donde la magnitud de la tragedia estremece y la lista parece no terminar. Mira, te puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. Rocaparra, Parque Caraballeda, Misión Vivienda, Los Cocos. 20 edificaciones, por lo menos de estas características, se quemaron y ustedes pueden observar la situación, una situación realmente dantesca, terrible, no hay calificativos. La tragedia dejó al descubierto una verdad incómoda, años de deterioro y edificaciones vulnerables que, según diversos especialistas, hoy pasan factura. Vean que no hay presencia de ningún tipo de maquinaria, que es lo que se requiere para poder remover todos los escombros. Las personas que han logrado sacar han sido los mismos familiares, en nuestro caso no hemos podido hacer. Denuncias como estas se multiplican a varios días del doble terremoto. El drama ya no se limita a La Guaira. En Carabobo, Aragua y Falcón, miles de familias también esperan ayuda para los sobrevivientes. Cada noche siguen durmiendo con el miedo, la incertidumbre y el dolor de haber perdido el hogar que les tomó toda una vida construir. Esto fue lo que quedó de mi pobre casa. El apartamento. Así está el apartamento. Se cayó por completo. La columna está agrietada. Hay que salir rápido de aquí. La pregunta que hoy se hacen millones de venezolanos es la misma. ¿Por qué colapsaron algunos edificios mientras otros resistieron el doble terremoto? ¿Se pudo evitar parte de esta tragedia? Para responder estos interrogantes, conversamos con la ingeniera Celia Herrera, presidenta de Sotravial e investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, a ver, primero hay que entender, como tú bien decías al principio, la magnitud del fenómeno. Es un fenómeno sin precedente, el terremoto más grande que hemos tenido en los últimos 100 años. Se ha producido un movimiento en una falla que ha detonado una magnitud de energía, además consecutiva, con apenas 39, 40 segundos uno de otro, y produjo esa liberación de energía unos efectos catastróficos. Si bien nosotros además tenemos normas sísmicas, hemos adelantado muchísimo, no sabes lo que ha aprendido la ingeniería a raíz del sismo de 1967. Tenemos una norma
relativamente reciente. Después de 2001 salió la de 2019, la microzonificación sísmica. Se ha adelantado muchísimo y quiero rescatar que en buena medida, si ven, en Venezuela la mayor parte de las obras civiles están en pie. Lamentablemente en la zona de La Guaira hay una suma de eventos desafortunados y de cosas que no ayudaron. Por una parte, la magnitud del terremoto, la liberación de energía fue mayor en la proximidad de la costa de La Guaira. Adicionalmente a ello, esta zona está sentada en unos suelos sedimentarios, en unos suelos, además, que se comportan, tienen un comportamiento muy particular, inestable, y de hecho lo que pasó en la explicación de lo que ya no hemos visto es que hay un efecto de que como si tuvieras una gelatina confinada en una taza, y lo que se mueve adentro no hay manera de controlar. Entonces, efectivamente, pues entre la magnitud de la liberación de energía, el movimiento telúrico uno detrás del otro, que no dio chance a lo esperable, porque fíjate, nuestras estructuras en Venezuela están diseñadas para que se muevan. Efectivamente, la mayoría, las más recientes, están en pórticos y esos pórticos se desplazan y ese desplazamiento está previsto que se produzca. Y va a haber daño en paredes, en elementos no estructurales, pero la estructura como tal de vigas y columnas, las fundaciones se sustentan. En este caso, lamentablemente, el sismo fue tan severo y ese comportamiento del suelo que pareciera, esperemos la opinión de los expertos, pareciera haber procesos de liquefacción, procesos que no ayudaron a mantener la estabilidad de las estructuras. Por otra parte, sabemos, no es nada nuevo, tenemos viviendas que son autoconstruidas, que si bien hay un conocimiento popular de cómo hacer las cosas, pues no son estructuras formales, que tienen elementos estructurales, vigas, columnas calculados, estimados y para soportar ese tipo de cargas. Por otro lado, sabíamos de larga data edificios que por la zona donde están tienen problemas de corrosión en el acero. El acero es el refuerzo estructural que garantiza en buena medida que algunos efectos no se produzcan y que haya resistencia en esas estructuras. Esa corrosión en el acero, elementos por supuesto no están funcionando estructuralmente como es apropiado, y el no haberse hecho oportunamente esos reforzamientos o la evaluación y reparación oportuna, pues puso en riesgo también esas otras estructuras además que han sufrido daños previos con el deslave de La Guaira. Y bueno, como te digo, es una suma de cosas que no ayudaron. Claro, Celia, entiendo la posición. Más allá de si hubo o no mantenimiento, que lo ha habido, por lo que me has dicho, el doble terremoto fue inesperado, pero además muy fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, en Caracas, el edificio Petunia, ¿tenía o tienes conocimiento de si tenía esa estabilidad o esos edificios que son antisísmicos? Venezuela, ¿realmente se cumplen los estándares de mantenimiento? Tenemos, por ejemplo, que los edificios de la OP, que son de la Misión Vivienda, dos se cayeron en su totalidad y uno en Caracas tuvo realmente daños grandes. Y hay este video, no sé si lo puedes ver allí, donde algunos rescatistas están diciendo que consiguieron anime en las columnas. No sabemos qué tan fuerte sería lo del anime. ¿Es posible mezclar concreto con anime para esto? Mira, varias cosas. Voy a empezar por lo que mencionaste, el edificio Petunia. En el sismo de 1967 sufrió daños. Se hicieron las reparaciones. Lamentablemente, en esta segunda ocasión, pues esa torre no soportó. Si ves, eso es un conjunto de varias edificaciones, más o menos de la misma arquitectura, y efectivamente esa no soportó. En el caso de la microzonificación sísmica, hay zonas más vulnerables que otras. Y efectivamente, si ves los registros de donde hay edificaciones muy severamente afectadas, coincide con las zonas más vulnerables, que es el caso de La Guaira, en Chacao, la Castellana, Los Palos Grandes, Altamira, San Bernardino. Estaba como que, bueno, son las zonas que son también efectivamente muy vulnerables.
Con los videos yo les diría que tuvieran cuidado con la información, porque en este momento hay mucha gente sacando cosas y no necesariamente corresponde a lo que es. En estos casos habría que esperar a los estudios post-sismo para poder saber. Con lo que aparentemente veo en el video, porque ya me ha llegado de otra fuente, pareciera polímeros. Y efectivamente en algunos países se utilizan algunos elementos que no son de tipo estructural, que no necesariamente corresponden a parte de columnas o de vigas. Entonces es posible que eso pueda corresponder a elementos no estructurales, que son de cobertura, de separación, de cerramientos, o sea que no necesariamente tiene que ver con elementos estructurales. Yo sería muy reservada de dar opiniones de la veracidad de lo que está comentando en ese video. Claro, eso es cierto, pero más allá, entonces, Celia, en Venezuela, a pesar de que no estamos preparados como población, a nivel de ingeniería, a nivel de arquitectura, o sea, sí se cumplen los estándares. Danos para que la gente entienda el número de edificios que tiene la cifra o aproximada que cayó en Caracas, que cayó en La Guaira, como para que comprenda que realmente seguimos sintiendo los embates de todo el terremoto. Venezuela está preparada, pero no ningún país preparado para un doble terremoto de esta circunstancia. Mira, no es generoso, no es objetivo decir que Venezuela no se hacen cosas buenas y que la ingeniería no estaba preparada. Efectivamente, como te decía, si hacen un mapeo en este momento de lo que está como obras civiles en pie en el país, se dan cuenta de que la mayoría está operativa. Como te decía, hemos ido aprendiendo, como en todas las naciones, a partir de los fenómenos que ocurren y vamos mejorando. Y del sismo del 1967 se aprendió muchísimo. Y desde el punto de vista del cálculo estructural y el mantenimiento, tenemos un bagaje de normas. Te estoy contando que las normas de sismoresistencia que tiene la microzonificación sísmica del año 2019, actualizada con los estándares internacionales, nada que no manejen a nivel internacional el gremio nuestro. Desde el punto de vista de la ingeniería que se hace en Venezuela, en las universidades se preparan y se dan las mejores indicaciones, los mejores lineamientos técnicos que están además actualizados con todo lo demás. Si ustedes revisan, por ejemplo, de lo que pasó en el sismo del 67, a raíz de ese sismo, que está recogida además en un libro de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat que se llama El terremoto de Caracas de 1967, 50 años después. De ahí surgió, de esas experiencias surgió Funvisis, las primeras normativas sísmicas modernas del país. Y aunque el campo de obras civiles nuestro es muy heterogéneo, buena parte de las obras han sido diseñadas bajo esos criterios, siguen en pie, lo que muestra que cuando aplicamos esos estándares rigurosos, estamos en capacidad de responder mejor ante eventos extremos como lo que hemos estado viviendo últimamente. Entiendo que has estado recorriendo, porque hemos visto a través de las imágenes gente en las calles, en carpas, en vehículos. Se están haciendo las inspecciones que la gente requiere. Obviamente, sí, entiendo que la situación a veces rebasa la capacidad y todos quieren ser los primeros, pero es imposible. Sí, ¿Qué nos puedes decir con relación a Mira, eso? yo quiero transmitirle a la gente el gran esfuerzo que estamos haciendo todos. En este momento hay un contingente muy grande, pero de ingenieros. Yo entiendo que se te quiebra la voz. Horrible. Todos estamos en las calles. Nuestra prioridad ahorita es evaluar la seguridad de las edificaciones que siguen en pie, definir cuáles se pueden ser reparadas, reforzadas o demolidas, empezando por las más críticas, hospitales, escuelas, otra infraestructura crítica. Las universidades ya están trabajando. Déjenme decirle que la Universidad Central de Venezuela con Funvisis está ya lista está haciendo un registro de los ingenieros que estamos a la orden para trabajar. Se van a hacer, ya arrancaron unos talleres, mañana hay uno en la Católica, para preparar con una metodología específica que tiene Funvisis a todos los voluntarios, que además van a ir reportando a través de una aplicación móvil que se puede descargar desde una app,
toda la información que van reportando de los daños y ahí va a quedar establecido un sistema de información georreferenciada. Lo que se está tratando es de estandarizar la metodología y adicionalmente que efectivamente quienes hagan estas inspecciones sean personas acreditadas, porque bueno, ya sabemos que como en todos los casos empieza a pescar gente que no tiene nada que ver con el área nuestra. Están los números de nuestros chicos en la Universidad Central de Venezuela, Universidad Metropolitana, UNEFA, Universidad Católica Andrés Bello, todo el contingente de ingenieros está trabajando. Ayer estuvimos reunidos en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, desde las sociedades que hacemos vida en el Colegio de Venezuela, estamos organizando ya los planes para apoyar al Estado. Toda la parte de edificaciones lo está coordinando la ministra de Vivienda, Paola Posani, que además es profesora de la Universidad Central de Venezuela, y se está además recibiendo apoyo técnico de personas con capacidades de las mejores del mundo a nivel internacional. Están ayudando a poner en pie toda esta información y a ir transmitiendo lo que te decía, la tranquilidad a la gente, porque en este momento hay muchas personas en sus hogares que ven a veces grietas que son simplemente grietas de friso y están muy asustados y están durmiendo en las calles, en parques. Entonces lo que queremos es tratar de tener la certeza de que desde el punto de vista de riesgo, pues las personas pueden a lo mejor estar en sus hogares y bueno, la parte más dura que nos ha tocado a veces decirle a las personas que definitivamente tienen que desalojar porque, bueno, si bien hay daños incluso estructurales, a veces hay paredes que se pueden desprender ante las réplicas, porque hemos tenido réplicas. Ayer en la tarde tuvimos una de unos 5, de una magnitud de unos 5. Entonces, hay cosas importantes que están pasando en este momento que yo creo que cada quien está haciendo su esfuerzo desde el gobierno nacional, tratando de organizar y gestionar y gerenciar todo lo que nos está pasando. Claro, es momento de unirnos en una tragedia sin división, mucha unidad, serenidad y paz. Pero tú que me has dicho de esos apartamentos o de esa gente que quedó sin nada, ¿hay un cálculo de la gente que quedó definitivamente sin hogar? ¿Y cuánto es el cálculo que pudiera, en medio de este caos todavía, de personas que sí pueden regresar a sus casas, pero que hay una realidad, tienen miedo? En este momento, de verdad que decirte una cifra sería irresponsable. No hay cifra cierta, porque además va pasando que a la medida que van pasando los días te vas enterando de otros sitios, porque claro, además como la tragedia se magnificó en tal nivel terrible en La Guaira, como que todos los esfuerzos se fueron allá, igual que todos se fueron a San Bernardino y todos se fueron a la zona de Chacao. Y en realidad hay otras zonas también que están afectadas, ¿no? Y que a lo mejor no habíamos llegado porque, bueno, se interrumpieron las comunicaciones, el tema de la electricidad, y ahora estamos como que tratando de evaluar. Entonces, lo que te diría sería seguir lo que está publicando Funvisis con este trabajo que se está haciendo, que va a sistematizar y va a dejar registrados y referenciados cuáles son las viviendas con daño, la cantidad de personas damnificadas o que están ahora en refugio. La verdad que no tengo idea de cifras, sé que son muchísimas y lo que te digo, cuando uno sale a las calles, yo ayer estuve en el Colegio de Ingenieros y pasé por todo el centro y estuve un rato por Quebrada Honda y la gente de los edificios está en las áreas verdes, en los residuales de la autopista o de la plaza, apostada allí, porque temen, a pesar de que no se ven ningunos daños en sus hogares, pues temen estar allí. El sismo se sintió, o sea, no te puedo explicar, el movimiento de las edificaciones fue extremo y adicionalmente el ruido que se produjo en las condiciones en que se generaron fue muy fuerte. Las personas están todavía superando y además con la información que te va enterando de los sucesos, de las personas desaparecidas, que en los eventos de rescate están apareciendo. Hoy mismo acabamos de recibir la noticia de una persona llegada que lamentablemente pues falleció, la acaban de rescatar entre los escombros. Es muy duro lo que se está viviendo en Venezuela y yo les diría que fuesen a las fuentes oficiales, a todos, porque también, bueno, en el medio de la desesperación, a veces recibimos noticias que no son del todo ciertas y que no nos ayudan a conservar la calma.
No, y muy apropiado tu llamado porque esto está ocurriendo hasta con las donaciones, gente inescrupulosa. Ahora, como ser humano, te pregunto, ¿cuál sería tu mejor mensaje ante, bueno, que yo también me conmuevo porque aunque esté lejos, uno lo siente. ¿Cuál sería tu mensaje ante un evento tan inesperado, tan histórico como lo dije al principio, y que quizás ninguna experiencia de ingeniería como tú que eres ingeniero pudo haber evitado que muchos hermanos venezolanos fallecieran? Bueno, es complicado decir algo porque lo ideal sería siempre estar preparado para la emergencia porque la emergencia no espera por nosotros. Pero lo que pasa es que entre un evento y otro pasa tanto tiempo, como bien dice el profesor Feliciano de Santi, que se nos olvida. Y te acuerdas que a raíz del deslave empezamos a tener unos bolsitos en el carro con las cosas de primeros auxilios y en los colegios también. Se nos 1999. Se nos olvidó. Yo creo que otra vez refresquemos, es bueno tener en el carro. Mira, si tú te asomas ahorita en las urbanizaciones, todas las personas tienen los carros en la calle. Los sacaron de los sótanos, todo el mundo tiene un bolsito en el carro, yo cargo unos cascos en el carro con las botas, estamos todos tipo operativo. Yo creo que es importante que entendamos lo vulnerable que somos. Y un mensaje que me parece también importante, los chicos, nuestro contingente de ingenieros civiles está en la calle, evaluando la seguridad de las edificaciones que siguen en pie. Apóyense en esos muchachos, están bien preparados, tienen la fortaleza, los medios, ellos van por sus propios medios, están ahorita en el Junquito, en cualquier parte que los necesiten, no duden en llamarnos. Y lo que tiene que pasar ahora, creo que es un poquito de raciocinio en el tema de las ayudas, que las ayudas están desbordadas. Ayer yo pasaba por la farmacia y no queda un solo acetaminofén. Y están llevando muchas cosas que bueno, pero yo creo que ahorita hay que como que orientarlas. Vamos a ver qué están pidiendo en lugar de vamos a llevar lo que conseguimos. Hay gente ayudando en clínicas que está pidiendo cosas médicas muy precisas. Entonces, en lugar de vaciar la farmacia, vamos a ver qué es lo que se necesita y vamos a llevar de la farmacia lo que hace falta. Por ejemplo, hoy en los refugios decían que no llevaran más ropa. Y también eso, ¿no? O sea, si no hace falta más ropa, no llevemos más ropa. Llevemos insumos de medicinas, de limpieza, que es lo que están pidiendo ahora, en bolsas, cosas que ayuden a mantener el aseo de los lugares en donde se están haciendo el resguardo de acopio de estos materiales y a la gente que está resguardada mientras ve que resuelve. Mucha solidaridad que la estamos viendo por montones, agradecidísimos con el mundo. La ayuda internacional ha sido impresionante. Esta vez ha llegado tanta gente tan generosa. Yo estoy impactada, de verdad. De todos los países del mundo nos han escrito con una solidaridad inmensa. No vamos a tener manera de agradecer el apoyo internacional que estamos recibiendo. Muchísimas gracias, de verdad. En medio de una de las peores tragedias que ha vivido Venezuela, surgió un caso que ha provocado indignación dentro y fuera del país. 4 funcionarios encargados de apoyar las labores de rescate fueron detenidos tras ser acusados de apropiarse de bienes encontrados entre los escombros. La indignación llena las calles de Venezuela. 4 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el 6CPC, fueron detenidos tras ser acusados de apropiarse de dinero y otros bienes de valor encontrados entre los escombros de edificios colapsados en La Guaira, el estado más golpeado por la tragedia. Según informó Douglas Rico, director del 6CPC, los 4 funcionarios fueron expulsados inmediatamente de la institución y serán presentados ante la justicia. De acuerdo con la versión oficial, los agentes aprovecharon las labores de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria para quedarse con bienes económicos encontrados entre los restos de edificaciones colapsadas. Es decir, mientras cientos de rescatistas intentaban localizar sobrevivientes y recuperar cuerpos, estos funcionarios, presuntamente, estaban buscando dinero y objetos de valor entre los escombros. Un comportamiento que las propias autoridades calificaron como una grave traición a la misión del organismo.
Incluso el ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificó estos hechos como impúdicos, indecentes e inmorales y aseguró que los responsables serán juzgados con todo el peso de la ley. Pero la indignación no nació únicamente por el comunicado oficial. Horas antes de confirmarse las detenciones, comenzaron a viralizarse varios videos grabados por ciudadanos en las zonas afectadas. En las imágenes se observa un funcionario del 6CPC siendo rodeado por personas que lo acusan de haber tomado dinero encontrado entre los edificios destruidos. Los habitantes le gritan que debería sentir vergüenza y cuestionan cómo alguien enviado para ayudar podía aprovecharse de una tragedia de semejante magnitud. En una de las escenas más impactantes, varios ciudadanos rompen frente al funcionario billetes de dólares que, según denuncian, habrían sido encontrados en su poder. Las imágenes recorrieron rápidamente las redes sociales y despertaron miles de reacciones dentro y fuera de Venezuela. Este caso además ocurre en un ambiente ya bastante complejo. Desde el terremoto se han registrado varios episodios de confrontación entre ciudadanos y miembros de la fuerza pública en distintas zonas afectadas. En algunos casos, los reclamos han surgido por presuntas irregularidades durante los operativos de emergencia. En otros, por restricciones de acceso impuestas en las áreas devastadas, especialmente cuando familiares intentaban ingresar para buscar pertenencias o conocer el estado de sus viviendas. También se han difundido videos de discusiones y enfrentamientos verbales entre habitantes y funcionarios, reflejando el clima de tensión que se vive en medio del desastre. Mano, es un uniforme para defender la patria, huevón. ¿Ah? Para defender un país, el país es esto es el país que necesita de ustedes, huevón, un arma. ¿Ah? Para echarnos plomo y coñazo sí. ¡Coñazo sí! Aunque las circunstancias han sido diferentes en cada caso, todos evidencian un creciente ambiente de desconfianza entre parte de la población y quienes participan en las labores de búsqueda. Mucho se ha hablado de los indiscriminados retrasos que el gobierno ha puesto a muchas ayudas que llegan desde el exterior. Desde la oposición, el partido Primero Justicia afirmó que algunos funcionarios, en lugar de proteger a la población, habrían intentado enriquecerse aprovechando el desastre. Mientras tanto, el gobierno insiste en que actuará con tolerancia cero frente a cualquier servidor público que utilice su uniforme para obtener beneficios personales durante la emergencia. En cualquier operación de búsqueda y rescate existe un principio básico. Todo objeto recuperado pertenece a la víctima, no al rescatista. Si aparece dinero, joyas, relojes, documentos o cualquier bien de valor, estos deben ser registrados, inventariados y permanecer bajo custodia hasta poder ser entregados a sus propietarios o familiares. Este procedimiento busca evitar saqueos, pérdidas y disputas posteriores. Además, permite conservar posibles pruebas en caso de investigaciones sobre personas desaparecidas o fallecidas. Cuando un funcionario rompe esa cadena de custodia, no solo podría estar cometiendo un delito patrimonial, también pone en riesgo la confianza de toda la operación de rescate. Por eso, organismos internacionales dedicados a la gestión de emergencias consideran el saqueo por parte del personal oficial como una de las faltas más graves que pueden ocurrir durante una operación humanitaria. No solo representa un posible delito, para una familia que acaba de perder su vivienda, el dinero encontrado entre los escombros no siempre representa únicamente un valor económico. Puede ser el ahorro de toda una vida, el dinero destinado a una cirugía, los documentos necesarios para comenzar de nuevo o simplemente el único recurso con el que cuentan para sobrevivir los próximos días. Por eso, cuando alguien se apropia de esos bienes, no solo está quitando objetos materiales, está arrebatando una oportunidad de reconstruir la vida después de la tragedia. Entre los rescatistas que han trabajado sin descanso tras los terremotos en Venezuela, hay uno que se ha ganado el cariño de todo un país. Se llama Tsunami, un perro de búsqueda y rescate que pasó de sufrir maltrato a convertirse en uno de los grandes héroes de esta tragedia. Esta es su historia. Hay imágenes que resumen el costo de una tragedia sin necesidad de mostrar destrucción. Sobre la parte trasera de una camioneta, con una vía intravenosa conectada a una de sus patas y respirando con evidente agotamiento, Tsunami apenas levanta la cabeza mientras permanece junto a su guía. No es una víctima más del terremoto, es uno de los rescatistas en 4 patas que durante días recorrió montañas de concreto buscando señales de vida entre los escombros. Su cuerpo hoy refleja el desgaste de una misión que exigió llevar sus fuerzas al límite. Mientras Venezuela sigue contando víctimas, esta imagen también recuerda que en las labores de búsqueda hubo héroes que caminaron sobre el polvo, el calor y el peligro sin detenerse. Su nombre es Tsunami.
La historia de Tsunami no comenzó entre edificios derrumbados. Mucho antes de convertirse en uno de los símbolos de esperanza tras los terremotos que golpearon a Venezuela, este Border Collie conoció el abandono y el maltrato. Fue rescatado por la Asociación Pro Defensa de los Animales, APROA, cuando su estado hacía pensar que difícilmente tendría una segunda oportunidad. Sin embargo, esa oportunidad llegó gracias a Jorge Vils, fundador del Centro de Formación de Equipos Caninos de Intervención en Desastres, Cazar ESID, quien decidió adoptarlo y entrenarlo para una misión muy distinta: salvar vidas. Ya hace 4 años, llega Tsunami en una donación, una historia triste con un final feliz, y actualmente es el perro número 1 acá de nuestra unidad, dando respuesta a nivel nacional en la localización de personas vivas o sin signos vitales sepultadas bajo escombros y deslizamientos de tierra. Lo que parecía la historia de un perro marcado por el sufrimiento terminó convirtiéndose en la de uno de los rescatistas caninos más reconocidos de Venezuela. Desde finales de 2017 comenzó un exigente proceso de entrenamiento y certificación para operaciones de búsqueda en estructuras colapsadas. Con el paso de los años participó en distintas emergencias dentro y fuera del país, entre ellas los deslizamientos de Las Tejerías y El Castaño, así como las misiones internacionales desplegadas tras los terremotos de Turquía y Siria en 2023. Hoy, con 9 años de edad, Tsunami integra el equipo especializado Cazar ESID y es uno de los pocos perros en Venezuela certificados para localizar personas atrapadas bajo los escombros. Su trabajo comienza con una orden muy particular: silencio total. Ok, estamos listos. ¡Silencio total! No quiero escuchar un teléfono. ¡Silencio total! ¡Silencio total! Cuando esa instrucción se escucha en la zona de desastre, todo se detiene. Las máquinas apagan sus motores, los rescatistas dejan de hablar, el ruido desaparece. Solo entonces Tsunami entra en acción. Con el olfato como única guía, recorre montañas de concreto buscando el más mínimo rastro humano, una tarea imposible para cualquier tecnología. Durante las primeras jornadas de búsqueda tras los terremotos, uno de sus hallazgos devolvió esperanza en medio de la tragedia. En las residencias Rita, en San Bernardino, Caracas, Tsunami detectó señales de vida bajo una estructura completamente colapsada. Gracias a esa alerta, los equipos concentraron el operativo en un punto específico y lograron rescatar con vida a un hombre de aproximadamente 60 años que permanecía atrapado bajo los escombros. Desde entonces, su nombre comenzó a recorrer Venezuela y a cruzar fronteras, pero detrás de cada rescate también hay un enorme desgaste físico. Durante días, Tsunami caminó sobre concreto roto, polvo, altas temperaturas y superficies inestables. Las imágenes difundidas por su guía muestran el costo de ese esfuerzo. Completamente agotado, con una vía intravenosa para mantenerlo hidratado y bajo supervisión veterinaria, recuperándose después de jornadas extenuantes de trabajo. Pero el esfuerzo de Tsunami no pasó desapercibido. En cuestión de días dejó de ser conocido únicamente por los equipos de rescate para convertirse en uno de los mayores símbolos de esperanza tras los terremotos. En la comunidad José Manuel Álvarez, en el estado Miranda, vecinos y artistas plasmaron un mural con su imagen como homenaje a la labor que realizó durante las operaciones de búsqueda. Tsunami salvó muchísimas vidas en una de las peores tragedias que hemos vivido como venezolanos. Y de verdad que dejó una huella imborrable en el corazón de todos nosotros. Y esta es la manera como todos los venezolanos te decimos gracias por tanto, amigo. El reconocimiento también llegó desde el arte. El artesano venezolano Josué Benjamín Figueroa creó una escultura inspirada en Tsunami, como tributo al perro rescatista que ayudó a buscar sobrevivientes tras el doble terremoto del 24 de junio. En redes sociales comenzaron a multiplicarse ilustraciones, dibujos, fotografías y mensajes de agradecimiento. Para miles de venezolanos, Tsunami dejó de ser solamente un perro de rescate para convertirse en uno de los rostros más representativos de esta tragedia. Su historia también recuerda algo que pocas veces se dice. En una operación de rescate, los perros no son un apoyo secundario, son rescatistas. Y, como cualquier miembro del equipo, también terminan exhaustos, también arriesgan su vida y también necesitan atención médica para poder volver a hacer aquello para lo que fueron entrenados. Lo vamos a hidratar en primer lugar, le vamos a poner un relajante muscular
para que también mientras sus guías comen y descansen, él se vaya recuperando. Porque Tsunami nunca supo que un día sería considerado un héroe. Solo aprendió a hacer aquello que alguien creyó posible cuando decidió darle una segunda oportunidad. Y hoy, esa segunda oportunidad se ha convertido en esperanza para cientos de familias que todavía esperan escuchar la noticia que más anhelan, que alguien sigue con vida bajo los escombros. Con Tsunami, el héroe. Mira, papi. Este es nieto mío. Gracias, Tsunami. Y un fenómeno en el cielo venezolano despertó todo tipo de teorías. Hubo quienes hablaron de una nueva tragedia, de señales apocalípticas e incluso de profecías bíblicas. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? David Díaz nos explica la ciencia detrás de este impresionante espectáculo natural. Esto no es ningún filtro. Todo está rojo, rojo, rojo. El cielo rojo de Venezuela. Después de los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela, otro fenómeno llamó la atención de miles de personas. Un cielo completamente rojo apareció sobre varias ciudades y, como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de teorías. Desde señales apocalípticas hasta supuestos anuncios de nuevos terremotos, incluso un cielo completamente rojo apareció sobre varias ciudades y, como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de teorías. Desde señales apocalípticas hasta supuestos anuncios de nuevos terremotos. Incluso se recordó una antigua predicción bíblica. Pero, ¿qué fue realmente lo que ocurrió? La respuesta de seguro lo sorprenderá. Las imágenes son impresionantes. En Caracas, La Guaira y otras zonas del país, el cielo adquirió un intenso tono rojizo durante el atardecer. Muchos se preguntaron si tenían relación con los terremotos ocurridos días antes. Las teorías no tardaron en aparecer. Algunos aseguraban que era una señal de un nuevo sismo, mientras que otros hablaban de fenómenos paranormales. Ve, mira, no es un filtro porque ahí tengo mi teléfono, mi reloj. Está todo rojo. Pero la respuesta en realidad está en la física de la luz. Para entender qué pasó, primero hay que saber que la luz del sol no es realmente blanca. En realidad es una mezcla de todos los colores del arco iris, desde el violeta y el azul hasta el naranja y el propio rojo. Entonces, ¿por qué normalmente no vemos todos esos colores separados? Porque cuando la luz entra a la atmósfera terrestre, comienza a chocar con millones de moléculas de aire, diminutas gotas de agua y pequeñas partículas suspendidas. Es como si la luz tuviera que atravesar una enorme carrera de obstáculos, y aquí ocurre algo muy interesante. Los colores no se comportan todos igual. Los tonos azules y violetas viajan en ondas más cortas, por lo que cada vez que encuentran una de esas partículas, cambian fácilmente de dirección y salen rebotados hacia otros lados. Por eso, durante el día, cuando miramos hacia cualquier parte del cielo, vemos esa luz azul dispersa llegando desde todas las direcciones. Esa es la razón por la que el cielo es azul. En cambio, los colores rojos y anaranjados tienen ondas más largas. Eso les permite atravesar la atmósfera con mucha más facilidad, sin desviarse tanto. Ahora imaginemos que el sol está justo sobre nuestras cabezas. La luz recorre un camino recto antes de llegar a nosotros, pero cuando el sol está muy cerca del horizonte, al amanecer o al atardecer, la historia cambia. La luz ya no entra de forma casi vertical, tiene que viajar de manera inclinada y recorrer un trayecto mucho más largo a través de la atmósfera. En ese largo recorrido, casi toda la luz azul termina dispersándose antes de llegar a nuestros ojos. Lo que logra sobrevivir al viaje son principalmente los tonos rojos, naranjas y amarillos. Y por eso el cielo comienza a teñirse con esos colores tan intensos. Pero en Venezuela ocurrió algo más. Ese día también había una gran cantidad de humedad, nubes y partículas suspendidas en la atmósfera, por lo que esas partículas actuaron como un filtro natural, potenciando todavía más los tonos rojizos y creando ese cielo que sorprendió a miles de personas. Aquí es donde aparece la mayor confusión. No existe evidencia científica de que un cielo rojo anuncie o prediga un terremoto. Los especialistas insisten en que el color del cielo no es una herramienta para anticipar un sismo. Sin embargo, existe un fenómeno real conocido como luces de terremoto. Se trata de destellos o resplandores muy poco frecuentes que en algunos casos han sido observados antes o durante ciertos terremotos. La hipótesis más aceptada es que enormes tensiones dentro de las rocas podrían liberar cargas eléctricas capaces de ionizar el aire
y producir esas luces, pero los científicos aclaran que este fenómeno sigue siendo objeto de investigación. Ocurre en muy pocos eventos y no permite predecir cuándo sucederá un terremoto. En otras palabras, el impresionante cielo rojo que sorprendió a Venezuela fue muy probablemente la combinación de un atardecer, las condiciones atmosféricas y la forma en que la luz interactúa con las partículas presentes en el aire. Un espectáculo natural que puede parecer extraordinario, pero que tiene una explicación completamente científica. Y aunque después de un terremoto cualquier fenómeno extraño puede generar preocupación, los expertos recuerdan que antes de sacar conclusiones, siempre es mejor acudir a la evidencia científica que las teorías que circulan en redes sociales. La naturaleza muchas veces nos regala imágenes que parecen sacadas de una película, pero detrás de ellas suele haber una explicación fascinante. Y entender cómo funciona nuestro planeta también es una forma de estar mejor preparados para enfrentar los fenómenos que sí representan un riesgo. Todo está rojo, rojo, rojo. Mira, no es un filtro porque ahí tengo mi teléfono, mi reloj. Está todo rojo. Aquí en Venezuela al Día seguimos firmes y comprometidos con ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Por eso seguimos pendientes en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, @VenezuelaAlDíaOficial. Recuerden que pueden seguir enviando mensajes de solidaridad y sobre todo de ayuda, que hoy más que nunca se necesita. Recuerda que donde está un venezolano, está Venezuela al Día. Seguimos firmes con Venezuela.